Colegas periodistas y fotógrafos de la Fuente de Sucesos nos cuentan sus experiencias en el desempeño de sus funciones y los motivos que los llevan a ejercer su profesión. El respeto por la verdad, el conocer las historias que se desarrollan en cualquier rincón del país, el padecer de quienes viven en las zonas azotadas por el AMPA son algunos de los motivos por los que nuestros invitados hoy han decidido ejercer esta profesión que sin duda es de alto riesgo. He pensado en evitar ciertas situaciones, pero a veces, por la adrenalina del momento, no te sientes en un verdadero peligro. Esta noche, varios periodistas de sucesos y reporteros gráficos nos cuentan los momentos más difíciles de sus carreras y la razón que los motiva a continuar trabajando a pesar de encontrarse al filo del peligro. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. La Fuente de Sucesos es por sí muy laboriosa. Requiere de mucha paciencia para documentar casos, buscar cifras y datos, pero también requiere de una preparación física y hasta mental para afrontar algunos riesgos en pautas como procedimientos policiales, situaciones de rehenes, enfrentamientos y conflictos carcelarios. Nosotros corremos muchos riesgos y a veces son tantos que ni siquiera sabemos cuáles son. Después que ya llegas a tu oficina, a tu casa, sí piensas en lo que ocurrió horas antes y sí analizas en el verdadero riesgo en el que tuviste. Es la manera que tú tienes para ser la voz de lo que ocurre en el país, de la parte tal vez más oscura, que una persona pierda la vida, que una persona sufra alguna situación que de alguna manera no debería suceder. Esto tiene que ver con el tema de la violencia, con la educación que hay en casa. De todos los sucesos que ha cubierto, Darvinson recuerda cómo sintió la vulnerabilidad cuando con un grupo de colegas quedó en medio de un intercambio de disparos entre presuntos delincuentes y funcionarios policiales en el barrio El Guarataro. Llegamos varios periodistas, había ocurrido un enfrentamiento entre funcionarios policiales y varios hombres. Nosotros llegamos, caminamos varios callejones y al llegar a una zona donde había una escalera, inició un intercambio de disparos un poco más arriba de donde estábamos nosotros. Los funcionarios buscaron la manera de resguardarnos, de alguna manera nos empujaron hacia la pared, pero algo curioso que me pasa a mí es que yo había hecho varias transmisiones en vivo a través de Periscope, que se conecta con Twitter, y en ese momento, mientras sonaban los disparos, yo estaba tratando de conectarme de nuevo con la aplicación para transmitir lo que estaba sucediendo. Como periodista de la Fuente de Sucesos, Darvinson se ve expuesto a muchos riesgos durante el desempeño de sus labores. Uno aprende a no meterse tanto en la candela, uno aprende a que por más interesante que sea la situación para la opinión pública, para las personas que nos ven, que nos leen, no vale tanto arriesgar la vida. He aprendido a no arriesgarme tanto, a no ser, como dicen por ahí, tan volado, a tener más cuidado en ciertos aspectos, cuidado en la manera de tratar ciertas situaciones, en la manera de saber hasta dónde puedes llegar, hasta qué zona puedes ir a hablar con las personas, con qué tipo de personas, a saber dónde grabas y a medir qué vas a hacer y hasta dónde vas a llegar. Aunque confiesa haber pensado en evitar el peligro en distintas situaciones, estando en el lugar de los hechos, la adrenalina no le ha permitido identificar el verdadero peligro. Bueno, a veces mi familia ni se entera en las situaciones en las que me meto. Procedimientos policiales, manifestaciones, situaciones en las que la vida del periodista está en riesgo. Ellos me han apoyado en esta carrera, pero siempre está la advertencia de no arriesgarme tanto como en algunas oportunidades lo he hecho. Mi papá fue durante muchos años funcionario policial, entonces cuando comencé en la carrera del periodismo de sucesos, comienzas a ver varias cosas distintas. Por ejemplo, cuando te toca cubrir el asesinato de un funcionario policial. Uno de los casos que más le ha costado a este reportero cubrir fue el asesinato de un policía que trabajaba con su padre. Él en ese momento era funcionario policial y a quien habían matado era a un muchacho que había trabajado con él. Recuerdo que fue el de un funcionario policial al que le quitaron la vida en Carapita,
Mi papá tenía en ese momento el radio prendido y bueno, llegamos al lugar, una escena bastante fuerte. Al final, cuando mi papá me lleva a mi trabajo, yo lo que hice fue comenzar a llorar y abrazarlo. La vocación de los periodistas de sucesos ha superado todas las trabas y con su profesión se han convertido en la voz de quienes no tienen voz.